Bueno, bienvenidos, damas, caballeros, niños y niñas, a una nueva edición de Disfuncionales y Vehementes. Seguimos adelante en esta tarea de aguantar los trapos con las series de videos que había dejado pendiente el querido Marce. Me toca en esta oportunidad una tarea bastante compleja, una tarea titánica, que es la de mostrarles a ustedes todo lo que se publicó de Superman en el año 1999. Y acá voy a hacer un par de salvedades. Primero que nada, seguramente van a quedar cosas afuera. Hay algunas de los libros, de los cómics, que no encontramos dentro de la colección de Marce porque es muy amplia. La tarea titánica es muy amplia. Es encontrar los cómics claro, sin tener el registro mental de dónde los guardaste. Exactamente, es una doble tarea titánica porque primero hubo que rastrear los cómics, rastreamos un alto porcentaje, que ahora se los voy a mostrar, y la segunda tarea titánica es que personalmente es una etapa de Superman de la cual no leí absolutamente nada. Creo que literalmente debo tener leído uno o dos de todos esos cómics que se publicaron en ese año de Superman. Así es que lo mío, obviamente, va a ser un muestreo de tapas y alguna opinión que se me cruce porque me va a venir algún recuerdo, porque me voy a acordar del dibujante, porque me voy a acordar del guionista. Pero detalles intrínsecos de las tramas de todo lo que pasó ese año en los cómics de Superman, estoy seguro que no voy a aportar. Pero por lo menos vamos a hacer un muestreo de todo lo que se publicó, o de la gran mayoría de lo que se publicó ese año 1999 de Superman por parte de DC Comics, como para que tengan un muestreo y si hay algo que les interesa y se les pasó de largo, bueno, lo puedan adquirir, lo puedan buscar y lo puedan leer. Vamos a... Recordemos igual que sí. Marcelo venía contando que ahí Superman salía como chorizo. Sí, sí. De todo. Sí, sí. El mismo Marcelo decía que la calidad era de mediocre para abajo. Era complicada. Ni él se acordaba de lo que había leído de eso. Bien, sí, tal cual. Había tenido una amnesia selectiva y dijo, prefiero olvidarlo. Exactamente, alegó locura. Exacto. Lo que sí sé es que a finales de 1999 hay un recambio de equipo creativo que hace que Superman entre a los años 2000 con ínfulas de energía nuevas, y ahí se empieza a poner interesante, pero eso lo vamos a ver ahora cuando vayamos recorriendo. Por otro lado, esto es todo introducción, llevan como 5 minutos de toda introducción. Por otro lado, Marce mostraba mes a mes lo que DC publicaba de Superman. Iba mostrando no solamente la continuidad triangular, que es la que recorre todo el año de las series troncales de Superman, sino también lo que se publicaba en el mes en cuanto a ediciones especiales, Prestige, Elseworlds, anuales. Family. Claro, los demás títulos de la misma familia de Superman, Supergirl, Superboy, etc. Crossover, pero bueno. Mostraba todo mes por mes. Yo lo que voy a hacer es cambiar ese sistema y mostrarlo de otra manera. Vamos a primero mostrar la continuidad triangular del 1 hasta el último del año. Después vamos a mostrar las ediciones adyacentes, digamos, que tenían que ver con la continuidad, los especiales de 80 páginas, los anuales, etcétera. Y al final, después vamos a mostrar esos números de Superboy, los números de Supergirl, etcétera, todos juntos. Y al final, las ediciones especiales, para tratar de darle un orden un poquito más diferente, básicamente, no mucho más que eso. Así es que bueno, dicho esto, prepárense. Vamos a comenzar con este muestreo de tapas, y si tengo algo que acotar, obviamente lo iremos haciendo, y si algo digno de mostrar también lo vamos a mostrar un poco más en detalle. Bueno, arrancamos con el triángulo número 1, que es la Action Comics número 750, un numerito redondo que tenemos aquí. Esto está escrito y dibujado por Stuart Rimonen, ¿sí? Lo cual es garantía de alguna calidad, al menos. Después tenemos el número 2, el triángulo número 2, que es Superman Man of Steel número 85. Esto es de John Bogdanove y Dennis Young. Esto estaba escrito también por John Bogdanove, lo cual
es interesante. Seguimos con el triángulo número 3, estamos todavía en enero, triángulo número 3, Superman Man of Tomorrow número 12, esta era la edición cuatrimestral que tenía Superman en esa época. Esto está escrito por Louise Simonson y dibujada por Paul Ryan, ¿sí? Y vamos a pasar al triángulo número 4. Seguimos todavía en enero. Esto es la revista Superman número 141, escrita por Dan Jurgens y dibujada por Scott Eaton. Seguimos adelante. No tengo idea de qué se trataban todas estas historias, así que sepan disculpar, solamente voy a ir mostrando las tapas y comentando alguna cosita que tenga que ver con los autores. Cualquier cosa nos pueden comentar ellos en los comentarios. Claro, si hay algún plot interesante. Exacto, si no, en este número pasó tal cosa, bueno, yo me voy a desasnar también. Triángulo número 5, Adventures of Superman número 564. Esto está escrito por Karl Kessel y dibujado por Jerry Ordway y Tom Grummett. Ojo, esto adentro está muy piola. Tenemos el triángulo número 6, es la Action Comics número 751, también de Stuart Immonen y José Marzán Jr. como entintador. Seguimos adelante, tenemos la Superman Man of Steel número 86, que es el triángulo número 7. Tenemos luego el triángulo número 8, que se trata de la revista Superman número 142 de Dan Jurgens. Una linda tapa. Esto, si no me equivoco, fue publicado por Editorial Vid. Puede ser que lo haya publicado Editorial Vid. Seguimos, triángulo número 9. Esto es Adventures of Superman número 565. Después tenemos un especial llamado Superman of America. Esto, ¿sabes qué? No recuerdo por quién estaba escrito y dibujado. Por lo que veo, la tapa es de Dave Gibbons, es una linda tapa. Esto es un grupo de Superman que no vi en mi perra vida. Lo vamos a abrir solamente por curiosidad, para recordar por lo menos quién lo había escrito y asegurarme de quién es el dibujante. Ah, mirá lo que me acabo de encontrar acá. Esto está escrito por Stuart Immonen, ¿sí? El conocidísimo dibujante, pero acá estaba haciendo las veces de guionista. Y el entintador, por lo menos en las primeras 14, el dibujante, por lo menos en las primeras 14 páginas, es nada más y nada menos que Norm Breyfogle, amigos. Y ¿saben qué? Lo vamos a mirar esto. Estos personajes realmente... Creo que si no me equivoco, esta etapa era en la que Superman empieza a tener esta cuestión de necesidad de controlar, ¿sí? Al controlar los males del mundo, y se empieza a convertir en una especie de dictador despótico que dice, che, me voy a encargar de todo. Creo que empieza esa saga donde Superman incluso tiene una base en Metrópolis y desde esa base maneja a un montón de robots, que esos robots mantienen la paz en el mundo. Se convierte en algo medio complicado. Mirá esto de Breyfogle, no me acordaba que existía. Qué lindo, che. Breyfogle, gran dibujante de Batman de los años 90, dibujando algunas páginas de este especial que estaba protagonizado por varios de estos personajes de los Superman of America, de los cuales desconozco absolutamente todo. Acá ya tenemos a otro dibujante que es, a ver quién es, John Phillips. Mirá, John Phillips. Después tenemos a Humberto Ramos más adelante. Acá está Ramos, ¿no? Se nota enseguida la diferencia del estilo, ¿no? Esas patas gigantes acá, lo tenemos a Luthor. Bueno, Marcelo estaría como loco con este dibujante, el cual a mí no me emociona particularmente, pero a él le encantaba. Lo tenemos a Ramos. Más adelante hay otro más, creo que es Chuck Wojciechowicz, que era un chabón que dibujaba la liga en su momento, claro. Después, más adelante lo tenemos a Ron Lim. Qué dibujante que me emociona poco, Ron Lim, acá está, mirá.
aburrido como chupar un clavo. Ron Lim, complicado. Y claro, acá lo tenemos a Superman en su especie de fortaleza. La verdad que estoy totalmente ajeno a la cuestión de quiénes eran todos estos personajes. No tengo ni idea, me van a tener que disculpar, pero desconozco. Este es el número 10, entonces seguimos adelante con el número 11, Action Comics número 752, también escrito y dibujado por Stuart Immonen. El triángulo número 11 es Superman Man of Steel número 87. El hombre de acero número 87. Esto está escrito por... está dibujado por Doug Mahnke adentro. Ya acá empezaba a entrar Doug Mahnke como dibujante. El triángulo número 13 tenemos a Superman número 143. Ya estamos en abril de 1999. Acuérdense que se publicaban más o menos a razón de 3 o 4 números por mes, 4 o 5 números por mes de estos cómics. Entonces estamos en el triángulo número 14, Adventures of Superman número 566. Esto, que es el Ordway y Grumet, es un lindo equipo creativo. Eran capaz que ya los últimos coletazos de ese equipo creativo, de esos equipos creativos históricos de los 90, que de a poquito empezaban a abandonar el cómic de Superman. Tenemos el triángulo número 15, se trata de Superman, Action Comics número 753. Action Comics número 753, también de Immonen. Y tenemos luego el Superman de Man of Tomorrow número 13. Esta edición que salía cada 4 meses, cada 3 meses. Era trimestral, cada 3 meses, salían 4 en el año. Esto está también en Man of Tomorrow, está escrito por Louis Simonson y dibujado por Paul Ryan. Es un dibujante que a mí no me emociona demasiado, pero es un clásico dibujante de varios títulos de Marvel y DC. Triángulo número 17, Superman Man of Steel número 88. Esto está escrito por un tal Schultz, y yo estoy tentado a decir que es Mark Schultz, lo que no creo que sea, pero vamos a chequearlo. Esta es la número 88 de Superman Man of Steel. Está dibujado por Doug Mahnke. Y está, claro, Mark Schultz es el guionista, Mark Schultz. Ahí le vamos a mostrar un poquito los dibujos de Doug Mahnke, que es un dibujante que después se iba a volver importantísimo dentro del universo DC. Llegó a dibujar la Liga de la Justicia junto con Joe Kelly. Gran dibujante, actualmente sigue laburando, es un muy buen artista. Ahí teníamos entonces, vamos a cerrar, teníamos la Superman Man of Steel número 88, tenemos el triángulo número 18, Superman número 144 de Dan Jurgens y Steve Epting. Lindo equipo creativo. Seguimos adelante con la saga de Superman y sus robots. Tenemos el triángulo número 19, Adventures of Superman número 567, Carl Kessel, Jerry Ordway y Paul Ryan en los dibujos. Seguimos haciendo tapas con... Sí, obviamente, la infaltable tapa de Superman sosteniendo a alguien. O alguien sosteniendo alguien sosteniendo a alguien al mejor estilo Crisis en Tierras Infinitas. Después tenemos triángulo número 20. Esto es Action Comics número 754. Stuart Immonen y Mark Millar. Dice Millar, ¿será el propio Mark Millar? Vamos a chequear también si es Mark Millar escribiendo Superman en esta época, lo cual lo tenía totalmente fuera de registro, salvo que sea otro Millar. Vamos a chusmear acá. Tenemos la tapa. A ver. ¿En qué momento aparece el equipo creativo? Los dibujos de Immonen son espectaculares. Y acá todavía le faltaba un poco de evolución a Stuart Immonen, pero es un grandísimo dibujante. A ver, seguramente los créditos
deben estar al final. No tengo idea de lo que está pasando acá en este cómic, pero los dibujos están muy buenos. ¿En qué momento está el equipo creativo? Che, Está oculto. está oculto el equipo creativo. Acá, estaba en la segunda página. Claro, es Mark Millar, mirá vos. Stuart Timonen como dibujante, Mark Millar. El plot lo hace Stuart Timonen y el guión lo hace Mark Millar. Mirá qué piola esto. Bueno, esta saguita del Superman Rey del Mundo, digamos, tengo entendido que está interesante, está bastante buena. Después es un poco la génesis de lo que terminaría siendo el Injustice, ¿no? Superman Injustice, en el cual Superman justamente se vuelve un déspota, y acá es como que están las semillitas de eso un poco. Tenemos el triángulo número 21, Superman Man of Steel número 89 de Mark Schultz y Doug Mank. Artísticamente, visualmente por lo menos sabemos que esto está bueno, y esta saguita en particular está buena. Y creo que acá, en este especial, escrito por Karl Kesel y dibujado por Dougie Braithwaite, termina esta saga de Superman Rey del Mundo en este Superman King of the World número 1, escrito por Karl Kesel y dibujado por Braithwaite, en donde se resuelve toda esta cuestión de los Superman robots y del Superman cuasi dictador, que no llega a hacer eso, pero como les decía, son las semillas de lo que después más adelante sería Injustice. Vamos a seguir entonces. Llegamos al triángulo número 23, la continuidad, famosa continuidad triangular, que ya creo que para estos años quedaba poco esa continuidad triangular. Después en un momento se deja de hacer, no sé si a partir del año 2000, 2001, pero bueno, más adelante lo veremos eso. Tenemos la Superman número 145 de Dan Jurgens y Steve Epting. La tapa por lo menos se ve muy interesante, y todo apunta a que debería ser una historia corta, tal vez un unitario. Ustedes me dirán si... Entre sagas. Claro, sí, creo que es un poco una tranquilidad entre sagas. Esta saga de Superman Rey del Mundo venía siendo bastante larga. Seguimos con el triángulo número 24, es Adventures of Superman número 568 de Louise Simonson y Tom Morgan. La tapa, si no me equivoco, es de Tom Grumet, es una muy linda tapa, bastante clásica. Seguimos adelante, llegamos a la mitad más o menos del recorrido de la continuidad triangular, Superman in Action Comics número 755. Tenemos el triángulo número 25, esto es de Stuart Immonen, Mark Millar y John Martinbrook. Esto está bueno visualmente, eso seguramente que sí. Después tenemos el triángulo número 26, que es Superman Man of Steel número 90. Esto sigue siendo Mark Schultz y Collins. Este debe ser, bueno, no es Scott Collins, el dibujante de Flash, es otro Collins. Si no me equivoco, es un dibujante que no es demasiado bueno, pero ahí lo tenemos. Tenemos la Superman número 27, esto es... ¿Hay una saguita? No, todavía no. Esto es el triángulo número 27, Superman número 146 de Dan Jurgens y Joe Rubinstein. Después tenemos el triángulo número 28, que se trata de Adventures of Superman número 569, con guión de Karl Kesel y dibujos de Tom Morgan y Dane Rodier en las tintas. Seguimos adelante, triángulo número 29, esta es el Superman Man of Tomorrow, esta edición trimestral, El Hombre del Mañana, de Louise Simonson y Paul Ryan, como es habitual. Y tenemos el número 30, que es la Superman Action Comics número 756, escrita por un tal Rossum, a quien no conozco, y dibujada por Vince Giarrano, que es un dibujante bastante particular, que había dibujado en su momento el especial La Seducción del Revólver de Batman, que es una historia muy linda, que incluso la publicó Editorial Perfil, pero no lo tenía para nada dibujando a Superman. Tenemos triángulo número 31, Superman Man of Steel número 91, escrita por
Rossum y Charlie Adler dibujando. Mirá vos, Charlie Adler era el dibujante histórico, se convertiría con el tiempo de... ¿cómo se llama esta? La de zombies de Robert Kirkman, se me fue de las manos. Walking Dead. Se me fue de la mente, quise decir, del dibujante de Walking Dead, que dibujó cientos de números de la serie. Tenemos el triángulo número 32, Superman número 147 de Ron Marz y Tom Greenberg. Acá creo que se inicia una saguita que va recorriendo, que Superman se va juntando con diferentes héroes. Hay algún tipo de fusión y cosas que realmente no recuerdo, pero sé que en algún momento lo vi. Esta etapa está muy buena. ¿Esta etapa de quién es? Creo que la etapa es de Walter Simonson, si no me equivoco. Estoy bastante seguro que es la etapa de Walter Simonson. No estoy encontrando la firma, pero es muy probable que lo sea. Seguimos este recorrido con La Liga de un Solo Hombre, se llama esta saguita, en la cual teníamos a Superman encontrándose, fusionándose, recorriendo. Recuerden, no leí esto, desconozco de qué se trata, así es que estoy casi adivinando. Esta es la Adventures of Superman número 570, es el triángulo número 33, Ron Marz, Tom Peyer y Tom Greenberg. Esta saguita, si no me equivoco, está toda dibujada por Tom Greenberg. Tenemos el triángulo número 34 que continúa esta saga, Superman en Action Comics número 757. Tom Peyer y Tom Greenberg en los dibujos. Tenemos el triángulo número 35, Superman de Man of Steel número 92 de Tom Peyer y Tom Greenberg, que acá termina aparentemente esa saguita en la que tenemos a Superman de alguna manera fusionado o encontrándose con diferentes miembros de la Liga de la Justicia. Desconozco absolutamente de qué se trata. Ustedes tal vez me sabrán desasnar y desasnar a los demás amigos que están mirando el video. Tenemos el triángulo número 36, es la Superman número 148 de Dan Jurgens y Steve Epting. Acá evidentemente empieza otra saguita, otra historia. Tenemos el triángulo número 37, es Adventures of Superman número 571 de Louise Simonson y Collins. No me puedo acordar qué Collins era. ¿Cuál de los Collins es? ¿Será Scott Collins? No era. Había un Collins que era Mike Collins, creo que dibujaba los primeros números de Flash de Mike Baron. Era tal vez es ese Collins. Tenemos después el triángulo número 38, Superman en Action Comics número 758 de Immonen y Miller. Esto recuerden que es plot de Immonen, dibujo de Immonen y guión de Mark Millar. Es una etapa que no recordaba sinceramente que hubiese estado Mark Millar involucrado. Tenemos el triángulo número 39, mientras ya nos acercamos al final, estamos en octubre de 1999. Superman, el hombre de acero, Man of Steel número 93 de Mark Schultz y Doug Mank. Tenemos el número 40, el triángulo número 40, seguimos en octubre del 99, es la Superman número 149 de Ron Frenz y ¿qué dice? Randall Frenz. Ron Frenz y Sal Buscema. Mira, a ver, Sal Buscema hace poquito nos dejó. Vamos a mirar este número. Es el número, la Superman número 149, que aparece este personaje que realmente ni recuerdo quién es. Vamos a chequear, quiero sacarme la duda de quién está. Claro, ahí está, esto está escrito por Ron Frenz y Rand Frenz, que debe ser algún pariente del propio Ron, y dibujado por Sal Buscema, que hace poquito nos dejó en este plano terrenal. El hermano del mítico John Buscema, gran dibujante Sal Buscema, dibujante Spider-Man, clásico dibujante de Hulk, y acá estaba dibujando a Superman. No recuerdo quién era este personaje, sinceramente, esta Superman eléctrica femenina. Cuenten. Claro, cuéntenos. Porque sinceramente es una etapa de Superman que
lamentablemente o por suerte no seguí para nada. Ya en ese momento estaba leyendo otras cosas y esto todo se me pasó recontra de largo. Vamos a seguir adelante. Adventures of Superman número 572 es el número 41 en el triángulo, ya estamos llegando al final del año. Esto está escrito por Randall Friends y Ron Friends y dibujado por Sal Buscema también. Esto es el triángulo número 41. Esto aparentemente es una saga, ¿sí? Por lo que estoy viendo, escrita toda por los dos Friends, por Randall y por Ron, y dibujada por Buscema. Acá tenemos otro numerito más, que es el triángulo número 42 de la Action Comics número 759. Tenemos el triángulo número 43. Acá evidentemente termina la saguita, o está por terminar la saguita de este personaje eléctrico femenino, dibujado por los dos Friends, por Randall y por Ron, y escrita por esos dos y dibujada por Sal Buscema. Se trata de la Superman Man of Steel número 94. Y nos está faltando el triángulo número 44, que es la Superman 150, que seguramente la vamos a poner por acá, en edición. Llega el momento de continuar entonces con las ediciones triangulares. Tenemos el Superman Man of Tomorrow número 15, que es un crossover con Day of Judgment, pero es el número 45 de la numeración triangular. Esto está escrito por John Mark de Matteis y dibujada por Ryan Sook. Este numerito es bastante interesante, por lo menos en cuanto a dibujos, y es parte de la saguita Day of Judgment. Y a partir de acá, que ya estamos llegando casi al final, estamos en diciembre de 1999, comienza lo que es la reestructuración de los equipos creativos de Superman, que van a ser los encargados de llevar a Superman adelante a partir del año 2000. Estamos a fines de 1999, tenemos el número 46 en la numeración triangular, ya llegando al final, y la Superman 151 ya está escrita por Jeff Loeb, que va a estar durante varios años, junto con Joe Kelly, no sé si también estuvo Joe Casey también involucrado, y hay toda una renovación estética y en cuanto al enfoque de las historias de Superman, que comienza acá. Después tenemos el triángulo número 47, Adventures of Superman de Stuart Immonen y Mark Millar. Tenemos el triángulo número 48 de Mark Schultz y Doug Mank, perteneciente a la Superman Man of Steel número 95. Y ya llegando prácticamente al final, tenemos el triángulo número 49, que es la Action Comics número 760 de Joe Kelly y Germán García, que también es otro de los equipos creativos que va a empezar a contar historias y van a empezar a revolucionar un poco lo que es el Superman para el año 2000. Entonces tenemos ya al final del año, renovación completa de equipos creativos, y para el año 2000 se viene un año bastante interesante en lo que es las historias de Superman. Por último, dentro de lo que sería esta continuidad triangular, o un poquito fuera, porque ya vamos a empezar con las ediciones especiales que están dentro de la continuidad, tenemos el anual número 11 de Superman, que es esta payasada que se llamó JL Ape, que básicamente son la liga de los gorilas. Está pensada para Javi. Esto es un desastre. Qué odio que me dio. Esto está escrito y dibujado por Andy Lanning, Dan Abnett y Andy Lanning, y dibujado por Phillips, que no debe ser John Phillips, debe ser otro Phillips y no el de los destornilladores. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con algunas ediciones especiales que se publicaron en 1999 y que tenían que ver con un poco con la continuidad triangular. Tenemos este
cómic publicado en julio del 99 que es Team Superman, que es un cómic bastante interesante porque está escrito por Mark Millar y dibujado por George Janty. Es un dibujante bastante piola, bastante bueno, con la tapa es buenísima, es de Brian Stelfreeze, gran dibujante. Desconozco absolutamente de qué se trata, pero si está Mark Millar involucrado, malo no debe ser, ¿no? Siempre uno tiende a pensar eso. Después tenemos el número 1 de los especiales de 80 páginas. Esto fue publicado a principios del 99, en febrero de 1999. El especial número 1 de 80 páginas de Superman, con un montón de historias que seguramente tenían un poco que ver con lo que se venía en todo el año. Ese número estoy seguro que puede haber sido publicado por Editorial Beat, tal vez me suena solamente la tapa, tal vez no, tal vez estoy delirando. Bueno, el segundo especial de 80 páginas de Superman es de junio del 99, obviamente con un montón de autores y un montón de historias cortas que tenían que ver con la continuidad de Superman de aquel momento. Tenemos el Secret Files and Origins de Superman número 2, publicado en mayo de 1999, con una muy linda tapa que no reconozco de quién es, pero está bastante bien. Seguimos adelante. Es una miniserie porque son 2 números nada más. Fue publicada, el primer número salió a fines del 98, en diciembre del 98, y el número 2, el número final, salió en enero de 1999, entonces corresponde mostrarlo. Se trata de Superman Silver Banshee. La tapa es de Dan Brereton. Las tapas son de Dan Brereton, están muy lindas. Y si no me equivoco, también estaba escrito por el propio Dan Brereton. O tal vez no, porque acá los autores figuran Dan Brereton, Joyce Chin y Andy Lanning. Probablemente Andy Lanning sea el guionista. Está medio complicado. La cuestión es que esta historia es una muy linda historia donde le dan un poco más de trasfondo al personaje Silver Banshee. Y obviamente se ahonda en esta cuestión de la debilidad de Superman para con la magia. Así es que nada, es un lindo cómic para que le da un poco más de trasfondo al personaje de Silver Banshee y lo convierte en una villana un poco menos plana y un poco más tridimensional. Dentro de lo que sería la preparación de lo que se venía del Lex Luthor para el año 2000, salió esta miniserie llamada Superman Nemesis Lex Luthor. Esto está escrito por David Michelinie, que es un autor que durante años escribió Spider-Man, Daredevil, está muy emparentado con Marvel, y se trata básicamente de un enfoque de Lex Luthor en cuanto a su capacidad como dueño y jefe de un imperio empresarial, ¿sí? Y obviamente esto sentaba las bases para lo que iba a ser la futura candidatura de Lex Luthor para presidente en el año 2000 en el universo DC. ¿A quién se le va a ocurrir que un reverendo hijo de puta empresario como este va a ser presidente de los Estados Unidos? ¿No es cierto? Increíble. ¿En qué cabeza cabe que un tipo con estos ideales va a ser presidente de los Estados Unidos? Están locos estos chabones. Mirá las boludeces que se le ocurren para escribir historias. Bueno, entonces, nada, es una historia que ahonda mucho en esa cuestión de Lex Luthor. Superman aparece bastante poco, de hecho, y el protagonista es Lex Luthor, un Lex Luthor puro y duro, manejando sus runflas empresariales y todas esas cuestiones que hace muy bien, obviamente desde el lado de la maldad, ¿no es cierto? Y dejando a las claras que él obviamente es un gran ciudadano y que hace todo por el bien de los demás, lo cual claramente sabemos que no es así. Vamos a continuar. ¿Cuánta gente sabe? Pero no, claro, no. Por lo menos de los que votan. El tema es ese.
Bien, vamos a continuar mostrando rápidamente las series aledañas a Superman, a las series principales de Superman, que tenían que ver con la Superman Family, es decir, los otros títulos que involucraban a personajes relacionados con Superman y que no eran Superman propiamente dicho. Uno de ellos es el clásico Adventures of Superman, el Superman Adventures, que era la adaptación de la serie en formato cómic. Y esta etapa es particularmente interesante porque está escrita por Mark Millar, un Mark Millar que recién empezaba, y dibujada por un brasilero, si no me equivoco, que es Alvira Mancio, que es un animal. Esto es recomendable 100%. Tenemos la Adventures of Superman número 27. Les voy a mostrar solamente las tapas. Número 28. Son todas revistas de Mark Millar y Alvira Mancio. Número 29. Lobo. Con Lobito, que ahora se está por volver extremadamente popular, amigos. Número 30. Número 31. Esto es todo de Millar, Mark Millar. Grandes historias de Mark Millar acá, porque generalmente eran historias unitarias. Millar y Amancio, número 32. Después tenemos Adventures número 33. Y acá empiezan ya a cambiar un poco los dibujantes. Este es Neil Box, si no me equivoco, adentro. Y en el número 34 lo tenemos a Mike Manley. Seguimos adelante. Esto ya es septiembre del 99. Adventures número 35, Millar y Amancio. Vuelve la dupla. Número 36, también de Mark Millar y Alvira Mancio. Y por último, en el año 99, la número 37 de noviembre de 1999. Y la número 38 de diciembre de 1999. Estos 12 numeritos, bueno, toda esta etapa de Mark Millar y Alvira Mancio son extremadamente recomendables para cualquier fan de Superman. Eso sí, se los puedo recomendar a pleno. Tenemos, por otro lado, vamos a hacer un recorrido por los 12 números que salieron de Supergirl. Esto es todo la Supergirl de Peter David. Tenemos la número 28, que en este momento estaba dibujada por Leonard Kirk. La número 29 de febrero. La número 30. Seguía a pleno Peter David con su historia de Supergirl. La número 31. Número 32. Seguimos adelante. Supergirl número 33 de junio del 99. Número 34, Peter David y Leonard Kirk. Número 35, obviamente acá un enfrentamiento con el Parásito. Número 36, aparición de Young Justice. Número 37, seguía Peter David y Leonard Kirk. Número 38 de noviembre de 1999, crossover con Day of Judgment, en donde, si no me equivoco, el propio Hal Jordan volvía a ser, se terminaba convirtiendo en el Espectro. Y tenemos por último, diciembre del 99, Supergirl número 39 de Peter David y Leonard Kirk. Seguía Peter David contando su epopeya de Supergirl a pleno. Y por otro lado tenemos, ya para finalizar con estos números de personajes relacionados con Superman que salieron en 1999, tenemos Superboy, que comienza en el año 1999 con la revista Superboy número 58 de Karl Kesel y Tom Grummett, el clásico equipo creativo que había creado, si no me equivoco, al propio Superboy. Tenemos la número 59 de Karl Kesel y Dusty Abel, la número 60 de Kesel y Grummett,
que acá podemos ver que está emparentado con OMAC. Hay un viaje en el tiempo. Obviamente se empieza a utilizar este concepto de Mark Waid del hipertiempo, que en un momento se utilizó y después se deja de utilizar, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo son estas cosas. Número 61. Acá estamos a pleno con el hipertiempo. Número 62. Empiezan a haber versiones diferentes de Superboy, de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes tierras. Número 63. Mundos infinitos. Infinitos Doomsdays, mis amigos. Número 63. Ya estamos en julio del 99. Superboy número 64. Creo que acá termina este crossover llamado hipertensión. Hipertensión arterial, diría alguien. Número 65. Ya estamos en agosto del 99. Superboy 65. Sigue adelante Karl Kesel contando las aventuras y desventuras de Superboy. Este es el número 66, dibujado por Arnold Lopresti, un dibujante bastante poco mencionado, pero muy correcto. Número 67. Seguimos con Karl Kesel y Lopresti. Y para el número 68 vuelve Tom Grummett para el religioso crossover con Day of Judgment, donde el protagonista es Superboy versus Demon. Y por último, diciembre de 1999, Karl Kesel y Tom Grummett te presentan quién es el nuevo héroe de Hawái en esta Superboy número 69. Llegamos entonces al final del recorrido de estos títulos relacionados con Superman, pero que están protagonizados por otros personajes que no son el propio Kal-El o Clark Kent como lo conocen en el diario. Y por último tenemos, creo que lo más jugoso de este año, o por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? Seguramente dentro de la colección triangular, de la continuidad triangular, hay un par de historias que están más que interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que hay dibujantes como Stuart Timonen, está Steve Epting, está Doug Mahnke, hay guionistas como el propio Mark Millar, en fin. Y después también en todas las otras colecciones aledañas a Superman tenemos la recomendación de Superman Adventures de Mark Millar, que está buenísimo, y la Supergirl de Peter David. La Supergirl de Peter David, que obviamente dentro de este año, pero sabemos que lo de Peter David es una construcción que llevó más de 60 números y realmente es una muy linda etapa, pero esta es una partecita que fue publicada en el 99, lo mismo que pasa con Superboy, que es una serie un poco más inconsistente que Supergirl, pero también es toda de Karl Kesel y es bastante interesante. Pero tenemos por otro lado los números especiales y ediciones que salieron en formato Prestige, en su mayoría Elseworlds, que son historias que están fuera de la continuidad, que hay algunos que son bastante interesantes para mostrar en el año 99. Voy a comenzar con uno que les quiero mostrar porque particularmente tiene un arte que es digno de verse, que es este Superman Inc., publicado en 1999. Esto está escrito por un guionista llamado Steve Vance, del cual desconozco más información que solamente su nombre y apellido, pero está dibujado por el maestro José Luis García López. Está dibujado como los dioses. Y esto tiene un enfoque bastante particular porque se trata de qué hubiese pasado si Superman, en lugar de utilizar sus habilidades y sus poderes para convertirse en un superhéroe, las hubiera usado en su propio beneficio para convertirse en un empresario, en un atleta y en una persona archirreconocida en el mundo, pero desde otro lugar, desde el lugar desde un lugar mucho más egocéntrico y solamente concentrándose en su propio beneficio. Entonces ahí lo tenemos. Mirá lo que es el dibujo de García López. No se puede creer lo que
lo que dibuja el genio de José Luis García López acá, como en cada una de sus historietas hace gala de una narrativa y de un manejo de la dinámica y de la... ¿cómo se llama eso? Cuando no me sale la palabra. Con el dibujo de la anatomía. Ahí está, no me salía. Sí, me quedé sin vocabulario. De la anatomía humana es espectacular, pero aparte es un muy buen narrador y dibuja todo espectacular, todo hermoso dibuja. Y acá fíjense que las páginas que llevamos recorriendo prácticamente no hay acción. No es el típico cómic de superhéroes, pero José Luis García López se encarga de mostrárnoslo de una manera espectacular. Así es que este es un cómic que recomiendo tener, por lo menos porque tiene un enfoque bastante particular. Obviamente es un Elseworld y está fuera de la continuidad. Lo interesante es que al final de todo el propio Superman tiene que lidiar con esas decisiones que tomó a lo largo de su vida en esta historia, en la cual se centró más en su propio bienestar que en el bienestar de los demás. Y al final eso termina volviéndose en su contra. Así es que ahí tenemos entonces un muy lindo especial publicado en 1999, que es bastante poco conocido, Superman Inc. Este Superman egoísta que no utiliza sus poderes para el beneficio de la humanidad, sino los utiliza en beneficio propio. Después tenemos otro especial, otro Elseworld, que se llama La Guerra de los Mundos. Es un Prestige, es un solo numerito, que obviamente está basado en la historia que se contó, ¿no? Que contó H.G. Wells años atrás. Esto está escrito por Roy Thomas y dibujado por Michael Lark, lo cual es un muy lindo cómic porque el estilo de Michael Lark, bien al estilo años 30, años 40, lo hace que visualmente sea muy interesante, y obviamente se mezclan los mitos de Superman con el concepto de la invasión alienígena de la guerra de los mundos. Después tenemos otro Elseworld escrito por Roger Stern y dibujado por Eduardo Barreto, un grandísimo dibujante uruguayo, muy emparentado con el estilo de José Luis García López, que te muestran a un Superman dentro de lo que es la guerra civil en Estados Unidos en el año 1800. Entonces, obviamente es un Superman que crece en un entorno totalmente distinto al que conocemos y tiene encuentros con el propio Abraham Lincoln, etcétera, etcétera, y está mezclado con esta cuestión de la guerra civil en Estados Unidos en el año 1800. Tenemos otro cómic bastante particular, este no es un Elseworld, está dentro de lo que podría ser la continuidad, se llama La Odisea, y es un cómic bastante raro, particular. Está escrito por Chuck Dixon y dibujado por Graham Nolan, y es un cómic de Chuck Dixon bastante raro, porque lejos de lo que es la acción y la aventura, es un cómic bastante introspectivo, filosófico. Es básicamente un Superman en un viaje intentando descubrirse a sí mismo. Es un cómic bastante particular, bastante recomendable por el enfoque distinto que tiene. Yo siempre pensé que a Superman le hacen falta más cómics introspectivos, en los cuales él se pregunte cosas y trate de... y por lo menos ver qué es lo que piensa Superman de sí mismo, teniendo en cuenta el personaje que es y el peso que acarrea en su misión, viviendo en la Tierra y no siendo un terrícola, un terrestre. Siempre pensé que sería interesante abordar eso. Bueno, acá está abordado desde algún punto esa introspección. Pregunta a lo mejor muy evidente. Sí. ¿Algo que ver con la Odisea de Homero? ¿Toma cosas de ahí? Quiero pensar que sí. No lo terminé de leer porque lo quise empezar, no me dieron los tiempos obviamente para leer todo. Lo empecé a leer, me pareció muy interesante. Probablemente tenga que ver con un poco... Termina una batalla y tiene que volver a la fortaleza, ponele.
algo así el plot? No. En realidad es una búsqueda filosófica de él que recorre lugares y va... Pero entonces sí tiene... Claro, sí, digamos, toma conceptos muy por encima de lo que es la Odisea de Homero, pero no está basada abiertamente. No te digo basada abiertamente, pero toma Sí. la estructura como para que... Tiene. Porque bueno, la Odisea es eso. Tiene mucho de eso. Es un viaje y un recorrido interno de Homero. Exactamente, claro. De Ulises. Es la excusa del viaje es para hacer obviamente un recorrido filosófico interno acerca de el enfoque que él mismo tiene de su propio ser en lo que es su estadía en la Tierra, básicamente. Después tenemos Superman, el último dios de Krypton. Esto está escrito por Walter Simonson, el histórico Walter Simonson, y dibujado por los hermanos Greg y Tim Hildebrandt. Esto es muy interesante y lo vamos a mostrar porque visualmente, por lo menos, es un cómic extremadamente interesante por el arte de los hermanos Hildebrandt, el arte pintado de los hermanos Hildebrandt. Fíjense lo que es esto es espectacular. Los hermanos Hildebrandt no son habituales, no eran habitualmente creadores de cómics, sino más bien dibujantes de portadas, de ilustraciones, trading cards, cuadros y demás. Y acá los tenemos a los dos hermanos dibujando esta historia que te muestra a una diosa de Krypton que por cuestiones de la trama termina haciéndose presente en la Tierra. Muchísimas gracias. Termina haciéndose presente en la Tierra, termina Superman aliándose con el propio Lex Luthor para intentar detenerla. Primero es una especie de enemiga y luego ella quiere que Superman sea su consorte, quiere casarse con Superman porque descubre que el poder de Superman es digno de ella, básicamente, y obviamente la historia se desarrolla de tal manera que Superman termina siendo vencedor y, como les decía, aliado Superman con el propio Lex Luthor. Visualmente es muy lindo este cómic porque los hermanos Hildebrandt realmente eran excelentes dibujantes. Bien. Ahí. Entonces esto lo recomiendo, por lo menos en la faz visual lo recomiendo absolutamente. Tenemos crossovers, tenemos un muy lindo crossover de Superman y Savage Dragon, el gran Savage Dragon, escrito por Karl Kesel y dibujado por John Bogdanove. Sí, esto está escrito por Kesel y dibujado por Bogdanove. Vamos a mostrar algunas páginas simplemente. Creo que John Bogdanove es ideal para dibujar a Dragon. Es el dibujante ideal para un personaje como Dragon y obviamente años dibujando a Superman. Mucha acción, un lindo crossover realmente. Tenemos varios crossovers más que salieron este año y uno de los crossovers que salió es un muy lindo crossover que es el Increíble Hulk versus Superman. Esto está escrito por Roger Stern, quien supo escribir a ambos personajes, y dibujado por Steve Rude con un estilo muy de los años 40, emulando un poco esa etapa. Fíjense que, o por lo menos también del lado de Marvel, de los años 60, fíjense ese Hulk muy al estilo de los primeros números de Hulk dibujados por Jack Kirby. Tenemos, ya casi llegando al final, tenemos un libro de la JLA en la cual tiene una importante participación Superman, que se llama Superpower.
Superpower es un one shot que está dentro de continuidad, que está escrito por John Arcudi y dibujado por Scott Eaton, que te muestran, básicamente se crea un personaje que es este muchacho que vemos acá, que se termina uniendo a la Liga de la Justicia, y acá se hace un análisis bastante profundo de lo que es esa cuestión del poder de los héroes, hasta dónde llega su responsabilidad, y hasta dónde pueden manejar el hecho de que no pueden solucionar todos los problemas del mundo, cómo lidian con eso, y entonces nada, este personaje, en su afán de hacer cosas para mejorar su performance como superhéroe, empieza a pasar algunos límites, y termina todo en un gran desastre, y hay personajes dentro de la Liga de la Justicia que empiezan a advertir que esto puede pasar, y hay otros personajes que un poco confían en que el tipo no va a pasar nunca la línea. Sin embargo, cuando sucede, hay un enfrentamiento, un dilema moral que tiene que ver justamente con eso de hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se debe llegar para proteger o servir a la humanidad, y no terminar pasándose a un extremo que ya no tiene retorno. Es un muy lindo cómic. El personaje que aparece acá no tuvo ninguna aparición después en otro especial, ni en ningún otro cómic de DC, porque bueno, al ser un personaje creado por John Arcudi, medio que para que lo que sucede acá dentro de este cómic tenga consecuencia, digamos, lo ideal es que este personaje no vuelva a aparecer nunca. Si lo leen en algún momento, seguramente van a entender a lo que me refiero. Es un lindo especial. Y por último, por lo menos de los que tenemos acá, porque hay algunas cosas que no encontramos, ahora les voy a contar porque lo tengo acá en el celu. Y por último, en el año 1999 apareció por primera vez una serie de 4 Prestige dentro del universo Elseworld, dentro de las historias estas que no forman parte de la continuidad, creado, dibujado y escrito, digo bien, por John Byrne, llamado Generations, que tiene el mote de una historia imaginaria, ¿no? Como si todas las demás no lo fueran. Me parece que eso tiene que ver con que se lo ponían de título en una época, creo que la Silver Age. Claro, sí, esto como título de... Exactamente, es totalmente a propósito. En su momento se contaban estas historias imaginarias como si las otras fueran reales, y bueno, John Byrne hace un poquito de juego con esto. Está buenísimo este cómic porque son 4 números en los cuales John Byrne plantea una situación que en los cómics normalmente no se da, que es el hecho de que los personajes están anclados en la continuidad clásica normal del universo DC. Los personajes están anclados, siempre suelen tener una edad que oscila entre los 25 y los 30 y tal vez un poquito más, y no mucho más que eso, y están siempre en esa edad. Lo que hace John Byrne acá es mostrarte que los personajes van envejeciendo a medida que van pasando las décadas. Entonces cada cómic de estos 4 Prestige está ambientado en una década diferente, desde el pasado, cuando los personajes fueron creados y se conocieron por primera vez, hasta un futuro distante, que incluso, bueno, no les voy a contar exactamente de qué se trata, pero te explican cómo es que estos personajes aún siguen juntos, y cuál es su legado a través de los años, y cómo se van relacionando a medida que pasan las décadas. Esta serie tuvo tanto éxito que dio origen a 2 continuaciones más, Generations 2 y Generation 3, que fueron publicados en años venideros. Es muy interesante lo que hizo John Byrne acá. Entonces, todo lo que encontramos con Fer dentro de la colección de Marce, de lo que fue publicado en 1999. Hay un par de cómics más que salieron en 1999 y no los encontramos. Es probable que estén en algún lado, eventualmente los encontraremos, pero sí les vamos a mostrar un poco las tapas y les voy a tratar de contar un poco de qué se tratan, por lo menos de lo que yo recuerdo.
tenemos un one shot que fue publicado a fines del 99, en octubre, que se llama The Superman Monster, que es un Elseworld en el cual se retoma el concepto del monstruo de Frankenstein. Básicamente es la historia de Superman mezclada con el concepto de Frankenstein, y está interesante. Después tenemos por otro lado, hay un especial que no fue comercializado, sino que fue una movida publicitaria de DC con empresas vinculadas al deporte con motores, es decir, las carreras y demás. Se llama Superman Meets the Motorsport Champions, así directamente. Y era básicamente un cómic en el cual Superman hacía team up con diferentes corredores de carreras de Estados Unidos, y se tenía que encargar de detener las maquinaciones de un corredor. Un pierno de Yuna, sí, básicamente un corredor ofuscado por sus fracasos, que intentaba boicotear las carreras y demás. Entonces, y también era una manera de hacer una bajada de línea en cuanto a las leyes de seguridad vial, el uso del cinturón de seguridad, bueno, todo un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con ciertos consejos a la hora de manejar un coche. Y todo amenizado por estos personajes que eran de corredores de la vida real, que se encontraban con Superman y lo ayudaban a resolver estos problemas. Esto es un cómic que no se comercializó, solamente se entregaba de manera gratuita en diferentes lugares en donde se corrían las carreras, en escuelas y demás, pero no se comercializó, con lo cual lo hace una pieza de colección bastante importante. Desconocemos si Marce la tiene, tal vez está en algún lado, no sabemos. En el listado tenemos que fijarnos después. Y salió también a finales del 99, salió el primer número de un crossover de Superman con Terminator. Que son 4 numeritos. Es una historia, es un clásico crossover en el cual Superman se tiene que enfrentar a los Terminators para ayudar a Sarah y John Connor, y termina viajando al futuro, y al final termina confrontándose en dos frentes, en el futuro y en el presente, para tratar de detener a los Terminators. Es un crossover bastante interesante. Después, dentro de lo que es un poco el concepto de Generations de John Byrne, salió una miniserie de 10 números, una maxi serie de 10 números, que se llamaba Superman y Batman World's Finest. Lo interesante de esta miniserie es que esta maxi serie es que eran 10 números, y cada número era un año en la relación entre Batman y Superman. En el primer número se encuentran por primera vez, intentan solucionar un conflicto, no se ponen de acuerdo. Entonces ese conflicto no lo solucionan y hay una persona que termina muerta en el número 1. A partir de ahí, ellos lo que hacen es juntarse una vez por año en la tumba de esa persona que fallece por esa situación, y básicamente lo que hacen en cada año es intentar mejorar su relación para no volver a cometer el mismo error, y básicamente recordar a esa persona que murió por culpa de su imposibilidad de ponerse de acuerdo en su momento. Y la verdad que está muy bien, porque recorre como una década entera, a diferencia de Generations, que recorre diferentes décadas. Esta es una década entera desde que Superman y Batman se conocieron hasta 10 años después. Y lo que está bueno es que también a partir en cada año se va modificando el estilo de dibujo a medida que van pasando los años y van pasando el estilo de dibujo justamente
de cada año. Entonces, la verdad que está muy bueno. Al final tiene una vueltita de rosca que está muy buena también y termina de una manera bastante positiva. Y por último, pero no por eso menos importante, en agosto de 1999 salió un cómic que tuvo que causó un revuelo particular porque fue censurado, ¿sí? Se trató de un especial de 80 páginas dedicado a los Elseworlds. Eran varias historias que contenían versiones totalmente diferentes a los que eran las versiones de la continuidad de personajes relacionados con Superman, el propio Superman, Batman, etc. Dibujadas y escritas por diferentes autores. De hecho, dentro de ese especial hay dibujos de Enrique Villagrán, hay dibujos de Ariel Olivetti, y una de las historias en particular de ese Elseworlds 80 Page Giant número 1 estaba escrita y dibujada por Kyle Baker. Estaba escrita por una autora que en este momento se me escapa el nombre, no puedo recordar, pero estaba dibujada y coploteada por Kyle Baker. La historia básicamente nos cuenta a un Superman bebé que tiene que ser cuidado por una niñera. Entonces te muestran que los Kents tenían que salir, llaman a una niñera para que cuide a Clark de chiquito, un bebé, y Clark obviamente con poderes hace un quilombo terrible con esa piba. Al final de la historia, Clark Kent termina metido adentro de un microondas. Obviamente, como es Superman, no le pasó nada al bebé. Pero el editor de ese momento pensó que era demasiado, que era mucho lo que estaba mostrando ese cómic y que tranquilamente podría ser que algún nene se quiera meter adentro de un microondas. Entonces dijo, che, no, esto es demasiado. Sacó de circulación esos cómics, los sacó de circulación. Básicamente no se vendieron más. Lo que pasó es que una tanda de esos cómics, aproximadamente unas 2.000 copias, ya habían sido enviadas al Reino Unido. Entonces en el Reino Unido se llegó a comercializar ese cómic, pero en Estados Unidos se sacó de circulación y se quemó. Los rompieron todos, los demolieron. Entonces es muy difícil conseguir ese cómic, salvo que encuentres una de las copias que fueron distribuidas en el Reino Unido. De todas maneras, pasaron los años y esa historia terminó siendo publicada. De hecho, terminó ganando un par de Eisners, porque la verdad que está buenísima, está muy buena. Creo que de todas maneras se puede encontrar online si la buscan en las páginas adecuadas. Pero bueno, fue un cómic bastante controversial en su momento porque fue censurado por un motivo bastante boludón. Básicamente porque un microondas, si no lo cerrás, no arranca. Bueno, sí, pero bueno, el editor de ese momento, que en este momento no recuerdo quién era exactamente, decidió que lo mejor era sacarlo de circulación y nada, ese cómic es difícil de conseguir. Entonces, no sabemos si está en algún lugar de esta colección. Es difícil, debe ser caro. Sí, es probable que sea caro y no se distribuyó en Estados Unidos, entonces no se llegó a distribuir. Entonces, bueno, con eso damos por finalizado este recorrido. Les vuelvo a pedir mil disculpas porque claramente mi conocimiento de todos estos cómics no es el mismo que seguramente hubiese tenido Marcelo, porque obviamente al haberlos leído en su momento, por más poco que se hubiera acordado, estoy seguro que se iba a acordar muchísimo más que yo. Entonces lo que traté de hacer es un recorrido lo más exhaustivo posible y lo más real posible dentro de lo que yo me podía acordar de lo que fue ese año. Que acá el hombre hasta estudió. Y algunas cosas tuve que... Mucha onda acá. Claro, algunas cosas las tuve que investigarlas porque sinceramente si no tenía nada para decir. No tenía nada para decir porque eran cómics que algunos de hecho ni los había visto. O sea, tal vez alguna tapa y no mucho más. Así es que bueno,
espero que lo hayan disfrutado. Seguramente seguiremos con los años 2000 y un poquito más. Y hay que retomar lo de Batman también. Lo de Batman Sí, que teníamos que ir al 70. claro, es mucho más atrás lo de Batman. Es Mucho menos más volumen, ahí no y, vamos y- a y volver es menos al cantidad. volumen. Sí. Es menos cantidad. Así es que bueno, prontamente retomaremos esa saguita de videos entonces. Espero que les haya gustado, espero que alguna de esta información les sirva y obviamente cualquier aporte que quieran hacer desde la información lo pueden hacer, correcciones, datos que me faltaron, algún aporte en cuanto a qué contaba cada cómic, porque seguramente algún detalle se me pasó. Estoy seguro que alguna aparición de personaje importante, algún detalle de la publicación, estoy segurísimo que esas cosas se me pasaron por alto, pero bueno, le metemos onda de todas maneras. Así es que espero que hayan disfrutado de este nuevo video de Disfuncionales y Vehementes. Nos vemos en la próxima. Everything